Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Manuel Cárdenas, conocido como el Instu del Café, y hoy estamos aquí en Payomaro para dar una demostración virtual de cómo se debería usar los equipos que te van a servir para hacer bebidas a base de café expreso y también cómo hacer muy buen expreso y cómo texturizar también la leche. Listo. Los equipos que tenemos aquí a continuación son la máquina espacial S5 y el molino Brasil Tron. ¿Listo? Estos equipos tienen una facilidad y es que me permiten programarlos para poder acercarme cada vez más a la trazabilidad de una muy buena bebida. Si alguien de pronto tiene alguna duda, alguna pregunta, no olvide en preguntarnos para respondérselo. Entonces, a continuación les voy a explicar cómo funcionan o más bien qué equipos tenemos en este momento y cómo funcionan. Listo. Aquí tenemos una máquina espacial S5 automática de dos grupos. Cuando ustedes escuchen una máquina de un grupo o dos grupos, es porque prácticamente tiene dos de estos cuerpos donde se va a conectar el portafiltro. ¿Listo? Esta máquina es especializada para preparar todo tipo de bebidas a base de café expreso. Te va a servir para hacer el expreso, el americano, el latte, inclusive para hacer bebidas frías. Pero ¿por qué razón te podría servir también para hacer bebidas frías? Porque el expreso es una bebida de extracción rápida y tamaño muy corto, pero muy concentrada, la cual tú puedes usar para complementar todas las demás bebidas. No solo puedes hacer bebidas con café. Resulta que cuando tú usas los vaporizadores de la máquina expreso, puedes texturizar leche. Entonces también puedes hacer chocolates, milos calientes, tés, infusiones como matcha, pitaya latte y chai. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta máquina expreso se compone de las siguientes partes y funcionalidades. La parte de arriba es una bandeja precalentadora. Ojo con eso, es para precalentar, más no para secar. Ocurre mucho que vamos a lugares y vemos las tazas mojadas, secándose encima de la máquina expreso y eso no se debe hacer. La idea es que las tazas sí estén, pero siempre secas. Los platos no son necesarios porque es importante que nuestra taza esté siempre seca y también precalentada por medio de la bandeja precalentadora porque la temperatura o el control térmico es muy importante a la hora de llevarle nuestra bebida al cliente. Si mi espresso va en una taza caliente o precalentada, va a ser un espresso mucho más cremoso, que va a mantener mucho más su sabor y sus características físicas. Si de pronto esa taza del espresso está fría, va a perder cremosidad muy rápido y va a ser un poco más ácido. ¿Qué ocurre con las bebidas de leche como el latte o el capuchino? Si la taza no está caliente o no está precalentada, esta bebida va a llegar fría al cliente y va a perder cremosidad. Por eso es importante la temperatura en esto. Bueno, nada de líquido, solo tazas. Luego tenemos nuestro tablero de mando, donde vamos a poder utilizarlo para poder obtener las funciones del equipo. Entonces, tenemos a los laterales las lancetas vaporizadoras. En el caso de esta máquina espacial S5, son palancas que se abren arriba y se cierran abajo. Hay otro equipo que vendemos que es la espacial S2, que es por medio de perillas, pero su funcionamiento es el mismo. ¿Listo? Este vaporizador es de uso exclusivo para texturizar leche. Como estábamos texturizando leche, hay que ser muy cuidadoso con la limpieza del vaporizador. Listo, siempre que lo vayamos a utilizar, antes y después hay que limpiarlo muy bien con un paño húmedo, porque la leche es un alimento. ¿Listo? El proceso de texturización, en resumen, es el proceso mediante el cual pasa la leche para volverse un poco más cremosa, brillante, flexible y sedosa de manera temporal. Y esa es la leche que nos va a servir para las bebidas como el capuchino, como el latte o como el flat white. Bueno, entonces este tipo de bebidas o leches espumosas no se recomienda. Lo que queremos es una leche de calidad, cremosa y flexible, que es lo que hace atractiva esta bebida. ¿Listo? Tenemos aquí en este lado un erogador de agua caliente. ¿Listo? El erogador de agua caliente cumple la función de apoyar en la preparación de bebidas. ¿De qué manera? Hay una bebida que se llama el americano. El americano se compone de
agua caliente y café expreso. Y en resumen es un tinto o es un café negro, es la versión del café negro preparado en esta máquina expreso. El agua caliente lo que va a hacer es diluir el expreso para acercarnos a esa bebida. Entonces nos puede servir para eso. También nos puede servir para hacer infusiones o tés. Si yo quiero hacer una infusión aromática o un té verde, le puedo agregar de esa agua. Pero también me sirve para hidratar productos. Hay productos como el té chai, masala chai, como el matcha o el pitaya o la fruta del dragón que vienen en polvo. Estos productos a hacer en polvo, cuando le agrego un poco de agua caliente, los puedo mezclar un poco mejor y complementar la bebida con leche y demás. También me puede servir para precalentar las tazas. Supongamos que no tenemos tazas calientes, que están todas frías, entonces yo cojo la taza, le agrego un poco de agua caliente y en cuestión de 5 segundos ya la taza está lista para poder preparar la bebida. ¿Listo? Ocurre algo muy importante y es que muchas veces sacamos mucha agua del erogador del agua y descompensamos el equipo. Si estamos en servicio es mejor no vaciar tanto la caldera de esta agua porque va a hacer que nuestro equipo pare por un momento porque va a volver a tomar agua caliente y volver a calentar esa agua a la caldera. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego aquí tenemos lo que es el teclado de cada grupo. Como pueden ver, cada grupo tiene su teclado y estos teclados o estos botones del teclado me pueden ayudar a mí a preparar diferentes tipos de expresos. La idea es que si tú tienes una máquina como esta, se programe. La programación del equipo te va a ayudar a ser mucho más asertivo a la hora de prepararlo, para que no te tengas que preocupar con, uy, hundamos este botón, hay que contar 20 segundos, 30 segundos, me pasé, quedó mal el expreso. No, con la programación tienen la garantía de que lo presionas cuando quieres que salga la bebida y él automáticamente va a parar. ¿Listo? Entonces, cada botón se puede programar según el tipo de extracción que tú quieras, que tú necesites. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces, cada grupo tiene 4 botones y tiene un quinto botón que es el botón de infinito. El botón de infinito, sí, cuando lo presiono, sale agua del grupo, pero tengo que volverlo a presionar para que pare. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Perfecto. Tenemos una bandeja de apoyo. La bandeja de apoyo, ¿para qué es? Pues para colocar las tazas. ¿Listo? Como pueden ver, dentro de la bandeja de apoyo tenemos una rejilla donde va a permitir que el agua de las extracciones pueda seguir un flujo. ¿A dónde? Al desagüe. Es muy importante que ustedes no agreguen otro tipo de líquidos como lácteos o sólidos porque pueden tapar el desagüe. El desagüe es de este diámetro y siempre tiene que estar de caída. Cuando el desagüe de la máquina no está de caída, es muy probable que todo el agua se me devuelva. Entonces verifiquen eso muy bien. Listo. La máquina se conecta a la red hidráulica y a la red de desagüe. La red de desagüe, pues como se los decía, ahí van a pasar todos los desechos de líquidos de las preparaciones y la red hidráulica es a la que la máquina va a estar conectada. ¿Listo? Esta máquina es muy importante que esté conectada directamente a la red y que además de que esté conectada a la red también tenga un filtro de apoyo. Este filtro, ¿qué va a lograr? Mejor agua y mejor rendimiento de la máquina. Si tú tienes una buena agua en tu negocio o vas a preparar café con un mejor agua, vas a tener una mejor bebida, porque entre un 93 a un 98% compone de agua la bebida de café. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con el agua de tubo o el agua que no es filtrada aquí en la ciudad o en otras ciudades? Y es que está muy cargada de muchos minerales. Y estos minerales evitan que el perfil del sabor del café se pueda sentir de manera apropiada, lo limitan un poco. Además de eso, esos minerales cuando no se filtran, al estar dentro de la caldera y estar cambiando térmicamente, generan calcificación. Entonces, cuando tienes un filtro, no solamente mejoras el sabor de tu café, sino que también vas a mejorar la vida útil del equipo y a maximizar su rendimiento porque la calcificación es súper negativa para las preparaciones, súper negativa para las partes del equipo porque va a tapar esas partes donde pasa el agua y demás. ¿Listo? Aquí tenemos un nivel de temperatura dentro de la caldera de este equipo. Este equipo me permite a mí
cambiar la temperatura de la caldera. ¿Listo? En este momento estamos en 117 grados centígrados internos en la caldera. En la parte de abajo tenemos un manómetro con dos perillas. La perilla de la izquierda me va a indicar la presión del agua, la presión de la red hidráulica. Esta perilla, si mi máquina está conectada a la red hidráulica, siempre va a estar un poco más adelante del cero porque la presión hidráulica pues ya tiene una presión. Si por alguna razón no hay agua en el negocio, se fue el agua, yo les recomiendo que no operen el equipo porque a medida que el equipo va preparando bebidas, vuelve y se recarga. Al no tener agua, pues no va a llegar nada a su caldera y se les puede dañar la bomba. Listo, es muy importante que sepan eso. Luego, el otro manómetro me indica la presión interna del equipo. Cuando el equipo está apagado, el manómetro de la presión del agua siempre va a estar delante del cero, pero cuando el equipo esté apagado y frío es muy probable que el manómetro del lado derecho esté en cero. ¿Listo? Cuando yo prendo el equipo, lo primero que hace la máquina es tomar agua para abastecer la caldera. Después de eso empieza su fase de calentamiento y en esa fase de calentamiento el agua que está en la caldera se calienta y empieza a generar presión y esa es la presión que nos va a permitir poder tener todas las funciones del equipo. Recuerden que este equipo funciona por medio de bares de presión. ¿Listo? Entonces hay que esperar ese tiempo para que podamos preparar nuestras bebidas. ¿Listo? ¿Hasta ahora hay alguna pregunta o duda acerca del equipo? Todo está claro, perfecto, súper importante. La máquina conectada siempre a 220. Muchas veces muchas personas no la conectan a la red y la dejan conectada en un bidón y eso es súper negativo para el equipo debido a que la máquina no está diseñada para ejercer esa presión y esa presión que va a generar al tomar agua de bidón puede deteriorar la bomba a lo largo. Entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a hablar del molino. El molino que tenemos acá es un Brasil Tron ABS, es un molino One Demand que hace referencia a un molino One Demand que lo que yo vaya a moler va a caer directamente en el portafiltro, directamente, no va a caer a ningún otro recipiente, ¿listo? El molino se puede ajustar en diferentes tamaños de molienda, pero cuando nosotros vamos a hacer expreso, si quieren un buen expreso, tengan molienda fina, súper importante, pero no puede ser tan fina como el talco, ni tan gruesa como como el azúcar blanca. Tiene que estar en un intermedio entre la sal de mesa y quizás la arena de playa, dentro de ese rango, no más ni menos. ¿Listo? Importantísimo. Agreguen café de calidad en la tolva. En la tolva del molino nunca coloquen café molido, nunca coloquen agua. El equipo es únicamente para moler café. Si ustedes quieren una muy buena bebida de café, tienen que tener una buena preparación, un buen cuidado en el equipo y por supuesto también un buen café. ¿Listo? Este equipo también tiene un tablero digital que me permite programarlo. Eso lo vamos a ver ahora. Yo les voy a enseñar a programar el equipo, la máquina expreso y también a programar el molino para que puedan ver cómo por medio de la programación podemos garantizar unas correctas preparaciones. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Todo está claro con el molino? Bueno, otros accesorios que van a ser parte en tu estación de expreso. Tenemos caja de golpes. La caja de golpes es para poder desechar la película de café que ya utilizamos. Ahorita vamos a ver cómo se hace. ¿Listo? Gramera, es importante la gramera, ¿por qué? Para calibrar el expreso. Sí, es muy importante que sepamos cuánto café estamos usando en la máquina expreso, nuestras preparaciones para costear y para encontrar ese sabor ideal que nosotros necesitamos. ¿Listo? Tamper, ¿el tamper para qué sirve? Cuando el café molido caiga acá, vamos a apisionarlo con el tamper. Aquí tenemos otro accesorio que es el mat de goma. El mat de goma me permite apoyarlo, apoyar el portafiltro para que la presión sea muchísimo mejor. ¿Listo? Pueden haber más accesorios de acompañamiento. No olviden las jarras texturizadoras, es súper importante. Mínimo en sus negocios tengan dos jarras de 12 onzas y dos jarras de 20 onzas.
Esta pequeña te sirve para hacer una bebida de leche mediana o dos pequeñas y esta para dos medianas o cuatro pequeñas. Hay más grandes, por supuesto. ¿Listo? Podemos encontrar también otros accesorios como el WDT, el distribuidor, que van a acompañar el tamping en el portafiltro. ¿Listo? Que pueden ayudarnos quizás a tener una mejor superficie para que el agua impacte mucho mejor en nuestro espresso. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Todo está claro en cuanto a los equipos y accesorios que yo necesito para funcionar mi cafetería o para mi estación de café? Muy bien, entonces vamos a la práctica, vamos a preparar unas cuantas bebidas por medio de la programación. Listo, entonces miren, como estábamos hablando de los portafiltros, cada portafiltro tiene una característica que lo hace diferente. Aquí tenemos un portafiltro con una boquilla y aquí tenemos un portafiltro con dos boquillas. ¿Listo? El portafiltro con una boquilla se conoce como portafiltro sencillo. En esta máquina, en las espaciales, el diámetro del portafiltro es de 53 milímetros de diámetro. Eso también va a hacer que quepa X cantidad de café dentro de la canastilla. ¿Listo? Este portafiltro me sirve para preparar un espresso sencillo o para preparar una bebida a base de espresso sencillo. ¿Qué sería una bebida a base de espresso sencillo? Un americano, un latte o un cappuccino. Yo lo podría hacer. A esta canastilla del portafiltro sencillo le caben entre los 8 a los 11 gramos de café. No más, no menos. Mi recomendación es que utilicen la cantidad específica del portafiltro para que tengan una correcta extracción. El tamaño de un espresso sencillo puede medir entre los 30 mililitros a 40 mililitros y puede extraerse entre los 20 a los 40 segundos aproximadamente. Pero además del tiempo y además de la cantidad, tiene que cumplir con unas características físicas y sensoriales. Recuerden que sí es intenso, pero esa intensidad de sabor y de aroma tiene que tener un equilibrio, tiene que tener un balance también, tiene que tener cremosidad y tiene que funcionar bien para mis bebidas. ¿Listo? Lo que usaríamos sería nada más la extracción del espresso si queremos hacer una bebida como un latte, un cappuccino, un americano. En el caso de las bebidas de leche, la leche se agrega aparte y en el caso del americano el agua se agrega aparte, no directamente desde el portafiltro. ¿Listo? Luego aquí tenemos nuestro portafiltro doble que tiene dos boquillas. Como pueden ver, a este le cabe más café, es un poco más profundo. Le caben entre los 14 a los 17 gramos de café, es la recomendación de uso. Yo aquí puedo hacer o un espresso doble o una bebida a base de espresso doble. ¿Cómo sería un espresso doble? Pues en este caso, la extracción de las dos boquillas va a caer directamente a la taza, pero como van a caer las dos boquillas dentro de la taza, va a ser una bebida un poco más grande. Entonces ya no me va a medir entre 30 mililitros a 40 mililitros, sino que me puede estar midiendo entre los 60 mililitros, 70 mililitros, un poco más. Su tiempo de extracción puede ser el mismo, entre los 20 a los 45 segundos, pero lleva más carga de café. Es una bebida que tiene un poco más de volumen. Vamos a encontrar mayor bebida, más sabor a café, pero también puedo hacer una bebida a base de espresso doble. Entonces yo puedo hacer un latte con doble, un americano con doble, un cappuccino con doble. ¿Listo? ¿En qué va a diferenciarse si yo hago un americano con doble, con sencillo, o hago un americano con doble? En la concentración del sabor. Es muy probable que el americano con sencillo sea más suave que el americano con doble. Ya el detalle de qué expreso me funciona mejor para cada bebida, ya es un detalle de estandarización en el negocio o en el punto, porque tiene mucho que ver con el tamaño de las tazas. Les voy a colocar un ejemplo. Sí, yo puedo hacer aquí una bebida, pero si por alguna razón mi taza es de este tamaño y voy a hacer un americano y le voy a agregar agua hasta acá, es muy probable que me quede aguado, ¿sí? Porque es muy poquito café para tanta cantidad de agua. Entonces, quizás una extracción doble me permita obtener una bebida, en este caso, de este tamaño, más equilibrada, más balanceada. ¿Listo? Pero en esta taza de 7 onzas, sí funcionaría muy bien una extracción con el portafiltro sencillo.
porque me da el tamaño. Bueno, con el portafiltro doble, yo también puedo hacer dos expresos sencillos, ¿sí? Acercando las dos tazas. Sí, y dejando que la extracción caiga en las dos tazas. Aquí ya la extracción se va a dividir. Entonces ya no va a medir 2 onzas y 2 onzas, sino que va a ser la mitad y la mitad. También puedo hacer dos lates, dos capuchinos, un americano, un latte, ¿sí? Al mismo tiempo, pero teniendo en cuenta eso, de que es muy probable de que si yo hago la división de las bebidas, me quede mucho más suave que usar la extracción doble. ¿Listo? Los portafiltros pues se componen de una canastilla, que es donde va a ir el café. Al portafiltro hay que hacerle limpieza cada 10 preparaciones. Yo les quito la canastilla en ayuda con otra canastilla. Se retira y se limpia muy bien. ¿Listo? Es importante que sus portafiltros siempre estén conectados. Vamos a un negocio de café y encontramos los portafiltros así, de esta manera. Tienen que estar siempre conectados porque recuerden que el control térmico te va a ayudar a tener una mejor bebida. Si tu portafiltro está frío, existe la probabilidad de que tu café tenga menos crema y sepa más ácido. Bueno, entonces es importante siempre tenerlos conectados y siempre tenerlos limpios. Les voy a enseñar a programar la máquina expreso. Bueno, mucha gente me dice cuántos segundos debo programar el equipo para tener una buena bebida. Y más que los segundos, es el peso de la bebida. ¿Listo? Entonces, esta máquina no programa por segundos, programa por cantidad volumétrica de agua. Pero para que pueda funcionar y sea un poco más claro a la hora de hacer un muy buen expreso, va a ser por medio de lo que me pesa la bebida, lo que se conoce como el GL. ¿Para limpiar qué? ¿El portafiltro? Bueno, el portafiltro lo que yo recomiendo es siempre limpiarlo con esponja y una vez a la semana dejarlo en detergente con agua durante no más de 4 horas y listo, para que el detergente pueda retirar el exceso de suciedad que queda dentro de los canales del portafiltro. Pero lo que yo hago siempre es abra, que es esponja. No usen detergentes como tan abrasivos o detergentes muy aromáticos. Listo, muy bien. Entonces les voy a enseñar a programar la máquina expreso. Importante, programenla siempre con café. ¿Listo? Así se entra al menú de programación de esta manera. ¿Listo? Entonces miren, primero voy a mostrar cómo se entra al menú de programación y ya luego hacemos una programación real. ¿Listo? Si tú quieres entrar al menú de programación de este equipo, solo tienes que programar el grupo de la derecha. El grupo de la derecha es el grupo maestro. Y al tú programar este grupo, automáticamente se programa el izquierdo. Entonces no tienes que programar los dos, solamente uno y con el de acá ya quedan todos. ¿Listo? Se hace de la siguiente manera. Dejas presionado 5 segundos el botón de infinito, el botón manual, que es el último botón. Lo dejas hundido durante 5 segundos y él te va a dar una señal. La señal es esta, que se apaga el grupo de la izquierda. ¿Listo? Entonces, en ese momento ya puedes programar los demás botones. ¿Cómo se programa? Si tú quieres programar el botón de una taza, simplemente tienes que hundirlo y cuando ya tengas la cantidad de agua que necesitas, vuelves y lo hundes. Y ya prácticamente ese botón quedó programado. Pero para que todo el grupo quede en programación, tienes que salirte del menú. Entonces, después de hundir el botón de finalizar, te toca volver a hundir el botón de infinito durante 5 segundos y listo. Ya queda programado el equipo. Bueno, entonces vamos a hacer una programación para que me entiendan un poco y vamos a utilizar el molino. ¿Listo? Vamos a utilizar el molino de manera manual y ahorita lo vamos a programar. 10 gramos, tenemos 10 gramos. Vamos a hacer el aprisionamiento del café. ¿Listo? Importante que el café quede plano. ¿Listo? Que quede plano. Lo acercamos en el mat de goma. Cogemos el tamper y hacemos una presión, una sola presión que quede plano el café con tu propio peso y tu brazo en L. Una sola, no es nada más. ¿Listo? Esto es suficiente. Miren que hay casi 1 centímetro de espacio del final al borde. Bueno, no puede quedar muy lleno porque si no, no va a poder pasar el agua bien. ¿Listo? Voy a aprovechar y voy a dejar de una vez pesado la cantidad de café del portafiltro doble para hacerlo rápidamente.
16 gramos. Muy bien, tenemos 16 gramos de café molido. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio. Tampeamos y limpiamos. ¿Listo? Siempre antes de cada preparación tienen que purgar. ¿Qué es purgar? Presiono un botón antes de la preparación y vuelvo y lo presiono para eliminar la extracción residual de la preparación anterior. Listo. Pero eso no lo podemos hacer en la programación. En la programación es directo, es de inmediato. Purgamos fue antes de, ¿listo? Entonces, entramos al menú de programación. Recordemos, dejamos presionado el botón de infinito 5 segundos. Vamos a programar el portafiltro sencillo con 10 gramos de café para un espresso sencillo. Entonces vamos a hundir este botón y lo vamos a volver a hundir para que pare y quede programado. ¿Listo? Vamos a esperar. ¿Listo? Vamos a buscar un peso de 28 gramos. 28 gramos de bebida final. ¿Listo? El peso de la bebida final se conoce en el mundo del café como GL. ¿Listo? Y va de la mano con el ratio, que es la relación de café y agua. El espresso no puede salir ni muy rápido ni muy lento. Tiene que salir de esta manera, como pueden ver ahí. ¿Listo? Esto es siempre antes de llegar a 28, 2 gramos antes lo pauso porque él sigue un recorrido un poco más de agua. ¿Listo? Entonces ya tenemos el primero y vamos a darle continuidad rápidamente al segundo. ¿Listo? En este caso vamos a buscar un peso de bebida de 45 gramos. Miren cómo está saliendo. Es una bebida que se ve intensa, que se ve oscura. Es su característica. ¿Listo? Por eso se usan esas cantidades, 1 onza, 2 onzas para cada bebida. Y como pueden ver, se está generando la cremosidad de la que les hablaba. Ya estamos cerca. Lo voy a parar en 43. Y ahí llegamos a los 45. ¿Listo? Para poder llegar o para poder terminar de programar el equipo, volvemos a presionar el botón de infinito durante 5 segundos. Y ya quedó programado tanto el grupo derecho como el grupo izquierdo. ¿Listo? Específicamente los dos botones que programamos. Bueno, aquí está nuestro expreso. Aquí tenemos un expreso doble y aquí un expreso sencillo. Como pueden ver, pues se diferencia en su tamaño también por la cantidad de café y la extracción. Vemos que el expreso doble conserva mucha más cremosidad que el sencillo. Es importante que si mi cliente me pide un expreso sencillo o doble solo, esté en una taza cóncava, cerrada, pequeña y precalentada. ¿Listo? Para que no pierda tanta temperatura y no pierda tanta cremosidad. Bueno, muy bien. Entonces, lo que quedó, eso no sirve para hacer otro café. La estación del café es una sola. Esto es una sola. Y esto lo vamos a desechar de la siguiente manera. Cogemos la caja de golpes y le damos un golpe. ¿Listo? Por esa razón se llama caja de golpes. ¿Listo? Y con ayuda de una brocha o un limpión de caída, limpiamos la canastilla. ¿Listo? Yo no recomiendo estar siempre lavando el portafiltro porque cambia de temperatura, pero sí recomiendo lavarlo cada 10 preparaciones con agua, con jabón, sí, muy bien. Pero en servicio generalmente la continuidad de la bebida es, como se los digo, continua. Es de, sale la película de café, limpiamos rápidamente en seco, seguimos haciendo bebidas. ¿Listo? Y listo, aquí están. Bueno, entonces, ¿por qué se purga? Por esto. Miren lo que va a salir aquí, un poquito de agua café, sí, de la extracción anterior. Ayuda mucho pues a limpiar y a eliminar un poco de presión generada del equipo. Bueno,
Bueno, vamos a darle continuidad. Vamos a hablar del molino. Aquí tenemos el molino, ¿listo? El molino se le gradúa la molienda, ¿listo? Muchas veces el café o mi espresso sale muy rápido o muy lento. Si tú estás usando la cantidad necesaria que necesita el portafiltro y estás haciendo el tamping necesario sin esforzarte, el único problema que ocurre ahí es la molienda, ¿listo? La molienda es precursora del sabor del café. Entonces, si tú estás haciendo lo demás bien y te está saliendo muy rápido, es muy probable que estés usando moliendas muy gruesas. Y si quizás te está saliendo muy lento o no te sale muy bien, es muy probable que estés usando moliendas muy finas. La molienda muy gruesa hace que el agua tenga un mayor flujo y una molienda muy fina hace que se retenga un poco más. ¿Listo? Entonces, cuando pase eso, este molino se le puede calibrar la molienda de más fino, más grueso, pero de manera milimétrica, no de manera muy agresiva. Bueno, entonces él tiene un botón de seguro que tú vas a presionar y al presionarlo te va a permitir mover la tolva, que es esta la tolva. La tolva tiene una guía. Aquí te dice que fino es hacia allá y grueso es hacia allá. Entonces, si de pronto tú lo quieres más fino, más grueso, simplemente la giras un poquito de poco en poco hasta llegar a la molienda que tú necesitas, ¿listo? Pero recuerda, el punto de partida es la sal de mesa, es a partir de ahí, es a partir de ahí. Cuando vayan a calibrar, mi recomendación es que es más fácil calibrar de lo más fino a lo más grueso. O si por alguna razón está muy grueso, yo te recomiendo vaciar la tolva, vaciar el canal del café y poderlo calibrar mejor, porque muchas veces cuando calibramos de grueso a fino y hay café en los espacios del el mecanismo de moler del café, quedan granos de café y estaríamos forzando el equipo y eso no nos va a dar una merienda consistente. ¿Listo? Bueno, este equipo se enciende pues de la siguiente manera, es a 110, ¿sí? Se enciende muy fácil. Tiene un botón manual que me permite sacar una cantidad de café cuando la cantidad de café que yo requiera, pero es manual. Lo dejo presionado para que salga y lo suelto para que deje de moler. Pero tiene estos dos botones que me pueden ayudar a mí a obtener una cantidad de este y otra cantidad de este. Entonces, ¿cómo se programa este equipo? Se presiona este relojito, ¿listo? Más café, le vas aumentando con el botón de 2 tazas, ¿listo? Para que obtengas la cantidad que tú necesitas, ¿listo? Entonces, este molino muele por segundos, entonces para que tú obtengas una cantidad, tienes que hacer una regla de 3, ¿listo? Vamos a hacerlo para que quede mucho más fácil ahora preparar las bebidas y ustedes puedan ver cómo se programa, ¿listo? Entonces voy a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuánto café está saliendo del primer botón? Y según eso, lo programo. 3.5 segundos. En 3.5 segundos molió 8.9 gramos. Entonces voy a sacar mi calculadora. Y bueno, iba a ser así. 3.5 segundos, que es el tiempo que molió, dividido 8.9, que es lo que me molió en gramos. Y eso lo voy a multiplicar por la cantidad de café que requiero, que serían 10. Y me va a dar los segundos que necesito para estar cercano a esa cantidad. Entonces va a ser 3.9 en el caso del primero. ¿Listo? Y en el caso del segundo, que necesito 16, va a ser 6. ¿Listo? Muy bien. Se programa de la siguiente manera. 6. Para salir, vuelvo y hundo el botón del reloj para que quede programado y ya quedó. Y eso ya tenemos el tiempo, ¿listo? Es muy probable que así esté programado el equipo, es muy probable que pueda tener como una diferencia o un cambio debido a que el producto del café, mi recomendación es que nunca le agreguen menos de la mitad. Siempre trabajen con café en la tolva, mínimo hasta la mitad, máximo 3 cuartos, pero cuando ya lo vean que está en un cuarto, agreguen nuevamente café. ¿Listo? Bueno, hagamos 2 americanos. ¿Listo? Entonces,
Miren, ahí está la cantidad de café que requerimos. Sí, claro, ya mismo lo hacemos. Se purga. Para el americano, lo que yo les recomiendo es primero el agua. Cuando tú agregas primero el agua, no rompes la crema del espresso con el agua caliente y conservas más esa cremosidad atractiva y la bebida va a ser temporalmente más aromática. ¿Cuánta agua? Siempre es 3/4 de capacidad de la taza. En este caso pueden ser entre 100 a 150 ml según el tamaño. ¿Listo? Lo conectamos. Como vamos a hacer dos bebidas con el portafiltro doble, hundimos este botón que quedó programado. ¿Listo? Y otro truco, acerquen la extracción al borde de la taza para que la cremosidad se mantenga un poco más. ¿Listo? Va a parar automáticamente. Bueno, porque ya lo programamos, es la idea. Miren cómo se está formando la crema. ¿Mm? Eso es atractivo en un americano, la cremosidad. ¿Sí? Así se puede diferenciar de un café convencional. Bueno, aquí lo tenemos, un americano, su café negro es un tinto. ¿Listo? Hay muchas maneras de hacer la división, muchas maneras, se puede hacer inclusive al revés. Más bien, los segundos que me molió el molino, que fueron 3,5, y eso lo dividí en la cantidad que me dio en ese tiempo, que en ese caso fueron, si no estoy mal, 8,9. Acerquémoslo 9. ¿Listo? Ya eso me dio un número, y ese número lo multipliqué por la cantidad de café que yo requería. Para el portafiltro sencillo 10 gramos, entonces me indica que necesitaba 3,8 segundos. Y para el portafiltro doble, 6, que fue lo que me indicó. ¿Listo? Ahora les voy a dar un tip para texturizar leche. ¿Listo? Miren, es súper importante que cuando usen leche, la leche esté fría. No usen leche de segundo uso. Texturizar es fácil, es más que todo como el miedo que nos puede dar a que se nos caiga la leche o que nos vayamos a quemar. ¿Listo? La jarra texturizadora tiene un pico. Lo que yo les recomiendo es que el vaporizador entre por ese pico, pero cuando entre, ustedes enderecen la jarra. ¿Para qué? Para que el vaporizador quede 1 centímetro de distancia al borde interno, ¿sí? Y ya cuando tenemos ese borde interno, lo que buscamos es que la leche solamente cubra los orificios del vaporizador. No pueden meterlo mucho y tampoco sacarlo mucho. Si lo meten mucho, van a calentar la leche y ahogarla, o si lo sacan mucho, lo que van a hacer, van a espumarla mucho. Listo, y no queremos eso. Tengan siempre un limpión húmedo para el vaporizador, para estarlo limpiando antes y después. Es súper importante. ¿Listo? Entonces, mire cómo se puede hacer una bebida de leche mucho más fácil con la programación. Vamos a hacer dos. ¿Listo? Muy bien. Ve. Vamos a hacer dos vasitos de allá. Mientras el café se está haciendo, yo agrego la leche y puedo ir texturizando libremente. Lo introducimos, como les mencioné, abrimos el vaporizador suavemente, pero hasta finalizar, hasta arriba. La mano que abre el vaporizador baja a sostenerla para no estar moviendo el vaporizador, y cuando tenga una temperatura que ya sienta caliente, paro. Esa temperatura son 70 grados centígrados. Bueno, y miren cómo ha quedado esta leche. ¿Sí? Ese que de esta manera, que no tenga burbujas, que sea sedosa y cremosa. Y bueno, aquí tenemos nuestro espresso. Lo mezclamos para eliminar burbujas. Ujú.
Y para agregarle la leche, lo que hacemos es que el espresso tiene que estar bien inclinado y este brazo separado al costado. Y hacemos un primer vertido de leche líquida, que es un movimiento largo y fluido. Luego paramos. Bueno, esta bebida puede mejorar. Mm, Yo les recomiendo utilizar leches deslactosadas que sean 100% leche. ¿Listo? Vamos a hacer una segunda bebida. Listo, muy bien. Bueno, y lo que queremos es que nuestra bebida pues se vea cremosa, que esté simétrica, que no tenga grandes burbujas, que su exterior sea avellanado y su interior blanco. Aquí preparamos un latte. ¿Listo? Como pueden ver, es una bebida que no tarda más de 5 minutos en prepararse, pero cuando yo tengo mi equipo programado, eh, lo que se recomienda es que si me pide una bebida de leche, alisto la leche en la jarra, mando la texturizo, a cargo de café molido mi portafiltro, presiono el botón de programación mientras él se está extrayendo. Lo que yo voy a hacer es la texturización y de inmediato apenas pare la programación, agrego la leche texturizada y ya tengo mi bebida. ¿Listo? Entonces miren que la programación también les puede ayudar muchísimo a que no solo tengan un mejor sabor y que sea constante, sino que también las bebidas salgan un poco más rápido. ¿Listo? Digamos que nosotros ya terminamos nuestra jornada de trabajo, entonces es súper importante hacer la limpieza de cierre. La limpieza tiene que hacerse todos los días. Consta en retirar el portafiltro, limpiarlo muy bien, ¿listo? Con un cepillo de apoyo, limpiar la parte externa del grupo. Después de eso, colocamos el filtro ciego dentro del portafiltro, conectamos el portafiltro, presionamos el botón de infinito y lo dejamos 10 segundos. ¿Listo? Después de los 10 segundos lo volvemos a presionar y esto lo hacemos 5 veces más. ¿Listo? Eso tiene que ser diario. Después de que hemos hecho esos 5 veces, limpiamos bien el equipo con un paño húmedo, quitamos la bandeja, la limpiamos muy bien y apagamos el equipo. Para la máquina espacial le usen detergente una vez a la semana. ¿Cómo se haría con detergente? Hacemos el mismo ejercicio de limpieza sin detergente. Luego de eso, agregamos dentro del portafiltro con la canastilla ciega 1 gramo de detergente, lo colocamos nuevamente, lo dejamos 10 segundos. Después de los 10 segundos lo dejamos que actúe el detergente 1 minuto aproximadamente y repetimos el primer ejercicio de nuevo. Presionamos el botón manual, dejamos 10 segundos, lo volvemos a hacer, lo hacemos 5 veces. Después de eso retiramos el exceso de detergente, pero ¿cómo se retira realmente? Conectándolo nuevamente y haciendo la limpieza sin detergente otra vez para garantizar de que no vayan a tener trazas de detergente en su producto. ¿Listo? Semanal, bajar la ducheta por medio de este destornillador y hacer una correcta limpieza. Cada 6 meses, después de un año, llamar a servicio técnico para hacer mantenimientos preventivos porque los equipos se van desgastando con el uso, específicamente los empaques. ¿Listo? El vaporizador también se limpia, cogemos una solución de detergente, la dejamos en agua, ¿listo? Y en 30 minutos aproximadamente podemos retirarlo y limpiarlo. La cabeza del vaporizador se puede retirar, la cabeza se deja en detergente y aquí adentro se le introduce un cepillo de lanzavapor para limpiarlo muy bien. ¿Listo? El molino, la limpieza del molino semanal.
hundimos el botón de ajuste de molienda sin café claramente o con la tolva cerrada y lo giramos a lo más grueso. ¿Para qué? Para retirar el torno del equipo. Cuando lo retiramos, limpiamos en seco con una brocha muy bien y volvemos a ajustar el molino y queda perfecto. Recuerden que el cuidado del equipo y la limpieza también les ayuda a que tengan un mejor sabor en sus bebidas y un mayor rendimiento. Eso es todo por hoy. Entendí que su máquina no está conectada a la red, la tiene de bidón. Pues bueno, digamos que uno en bidón utiliza pues el agua de bidón, que puede ser brisa o manantial, pero cuando uno usa pues agua de llave, el problema es ese, ¿no? De que el agua de llave es mucho más, tiene mucho más calcio, mucho más hierro y eso apresura por la clasificación del equipo. Si tú haces una comparación de pronto con un agua potable como sería brisa y un agua mineral como manantial, es muy probable que tengas sabores un poco más visibles en manantial de ser mineral. Un agua mineral te puede dar mejor sabor en tu bebida. Sí, te puede dar mucho mejor sabor. Vamos, usted apaga el equipo, lo limpió, lo apagó. Muchas veces he visto personas que hacen esto, como que la limpian, la apagan y se van y dejan que, dejan que se le quite toda la presión. No, eso no es necesario. No es necesario. Y que le permita seguir preparando sus bebidas o hacer sus productos en su negocio de café. Bueno, que les vaya muy bien, cuídense, que tengan una feliz tarde y nos vemos en el próximo webinar.